Bueno, chicos, vamos. Tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto webinar del proyecto EDIA. Hoy nos acompañan Marimar, Irene y Adela del equipo de Blogueando, Itziar López, Sergio Mata y José Luis Carrasco para hablar sobre los recursos de lengua castellana y literatura y de las redes docentes para esta materia. Bienvenidos a todos. Antes de empezar, y por si alguien no conoce CEDEC o los recursos del proyecto EDIA, pues quería indicar que CEDEC es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, que es una institución que promueve la transformación metodológica y digital de las aulas a través del uso de recursos educativos abiertos del proyecto EDIA. Y también llevamos los desarrollos, coordinamos los desarrollos de Excel Learning, que es una herramienta de autor con la que se crean precisamente estos recursos, ¿no? Todos los materiales que creamos en CEDEC están en la página web que os voy a presentar ahora, donde podéis encontrar muchos materiales, entre ellos los recursos EDIA, de los que hablábamos, y también el banco de rúbricas y otros documentos que ofrecemos, que son todos documentos de los recursos EDIA. ¿Vale? Si entramos en recursos EDIA, bueno, la página es cedec.intef.es. Si entramos en este apartado de recursos, aquí podéis encontrar todos los recursos, todos los materiales que se ofrecen, secuencias didácticas que se ofrecen desde CEDEC, que están clasificadas pues, por etapa educativa, por idioma. Veis que también hay algunos de los recursos ya traducidos al euskera. Podemos filtrar por materia, podemos filtrar también por orientaciones metodológicas, que esto es muy interesante porque no en todos los bancos de recursos se puede filtrar por estas orientaciones, ¿no? En nuestro caso, los recursos EDIA están todos basados en metodologías activas, entonces sí que se puede filtrar pues, por pues, ABP, que son la mayoría, aprendizaje basado en retos, aprendizaje cooperativo son todos los recursos. Y luego también hay aquí un apartado para filtrar por proyecto, ¿vale? En este caso, si filtramos por hacemos cosas con palabras, nos aparecerán aquí todos los recursos de los que vamos a hablar hoy, precisamente en este webinar, ¿vale? Para acceder a los recursos, pues simplemente o bien por los filtros o bien poniendo aquí la palabra, en el buscador la palabra clave, nos aparecen pues los recursos ya filtrados. Para acceder a ellos, pincharíamos aquí en ver en el navegador o si lo que queremos es descargarlo, pues en las opciones de descarga nos aparecen distintas formas de descarga según el uso que le queramos dar, ¿vale? Esto es un poco a grandes rasgos para que sepáis cómo acceder a estos recursos que vamos a presentar hoy. Hoy, como decía, vamos a presentar los recursos de lengua, concretamente los del proyecto Hacemos cosas con palabras, ¿vale? Para ello tenemos hoy aquí, ahora sí voy a presentar a las personas que nos acompañan. Tenemos por un lado a personas que han creado estos recursos, o sea, las autoras de estos recursos las tenemos hoy aquí en el webinar, que tenemos por un lado a Blogueando, el equipo de Blogueando, que está formado por Adela Fernández, Irene González y María del Mar Pérez. Son profesoras de educación secundaria, de lengua castellana y literatura y asesoras de formación educativa. Tienen una larga trayectoria en formación y son unas expertas conocedoras de didáctica de la lengua y también creadoras de estos recursos que os vamos a presentar hoy. Y por otro lado, Itziar López, que también es creadora de estos recursos, junto con Marian Calvo, que es profesora de lengua y que considera que los recursos educativos abiertos del proyecto EDIA son una apuesta clara por la cultura colaborativa, la innovación y la calidad. Por otro lado, esta tarde también nos acompañan dos docentes que han utilizado los recursos en el aula. Por un lado está Sergio Mata, que es profesor de lengua castellana y literatura en el Colegio Cardenal Herrera Oria de Málaga, que tiene una larga trayectoria utilizando estos recursos en el aula
y que considera que es necesario diseñar un mundo mejor desde el aula, con los recursos educativos abiertos del proyecto EDIA, para transformar espacios de enseñanza en espacios de aprendizaje. Y por otro lado, José Luis Carrasco, que también es profesor de secundaria y bachillerato de lengua castellana y literatura, ha estado en diferentes centros de Málaga, capital, y reconoce que desde que se convirtió en readicto, su aula se ha transformado. Y esto nos encanta. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre cuáles son estos recursos, ¿no? ¿Qué recursos se ofrecen? ¿Cómo son? ¿Cómo están planteados? ¿A quién se dirigen? Para que las personas, los docentes que nos están escuchando y que no conocen los recursos, sepan de qué vamos a hablar hoy. Entonces, le doy paso a las compañeras de Blogueando para que nos cuenten un poquito. Buenas tardes a todos y todas, y vamos a empezar presentándoos el proyecto Hacemos Cosas con Palabras, como creadoras, como ha dicho Cristina, de la mayor parte de los recursos que se encuentran en esta propuesta. Vamos a ir describiendo someramente para ver si podemos pues daros las claves, digamos, de esta propuesta. Hacemos Cosas con Palabras es la propuesta para lengua castellana y literatura dentro de educación secundaria, dentro del proyecto EMIA del CEDEC. Esta propuesta, ya desde el mismo título, Hacemos Cosas con Palabras, quiere incidir en un enfoque determinado de la enseñanza-aprendizaje de la lengua, que tiene que ver sobre todo con el enfoque comunicativo y que intenta desarrollar aspectos de aprendizaje activo, aspectos competenciales, etcétera. Hacemos Cosas con Palabras es un proyecto que lleva desarrollándose ya unos años para la creación de materiales curriculares, de materiales didácticos para la ESO, para los 4 cursos de la ESO. Y parte de una planificación, una especie de programación didáctica para estos cuatro cursos. Y como os decía antes, en principio, su enfoque tiene que ver sobre todo con promover la mejora del uso lingüístico comunicativo de alumnos y alumnas, promover el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas y pensar que la lengua, la enseñanza-aprendizaje de la lengua es prioritario el uso lingüístico, centrarnos en el uso de la lengua en diferentes situaciones, tipos de texto, géneros discursivos, etcétera. Esta creación de materiales didácticos, por ir dando algunas características que se recogen en todos ellos, intentamos que sean innovadores metodológicamente, innovadores en cuanto a la selección de contenidos y actividades y la forma de ver la asignatura, la materia, alejada muchas veces del enfoque de otros materiales, vamos a decir, más tradicionales. Son materiales que son competenciales, a lo largo de sus actividades, de sus secuencias, se trabajan y se intenta desarrollar todas las competencias claves. Son materiales que ante la dicotomía de uso y reflexión, que en la mayor parte de materiales da prioridad a la reflexión y a la descripción de la lengua, en este caso damos prioridad al uso lingüístico, pero también integrando la reflexión sobre el uso. En los materiales y en los proyectos se trabajan temas culturales, temas sociales, medioambientales, etcétera, las preocupaciones que puede haber en el contexto que rodea a nuestro alumnado, en su contexto social. Evidentemente son materiales digitales por el soporte en el que están realizados, pero también por el uso de las tecnologías como herramienta de aprendizaje. Son completos, lo que quiere decir que son materiales que si uno de vosotros o vosotras queréis utilizarlos mañana, podéis llevarlos al aula directamente como están, porque recogen todos los recursos que se necesita, todas las fuentes de información, las consignas para el alumnado, etcétera. Son abiertos como REAS, recurso educativo abierto, todo lo que aparece en ellos son de uso porque están licenciados con licencias de Creative Commons y por lo tanto se puede utilizar de manera compartida. Y son también reutilizables no solamente por
la tecnología, la aplicación con la que la herramienta, con la que están realizados, ese learning, lo cual permite que se pueda descargar y que se pueda escoger pues una secuencia, por ejemplo, de un proyecto, hacer un remix entre dos y crear una secuencia nueva, integrarla en otra, etcétera. Es decir, que son adaptables a las necesidades de cada profesor en concreto, de cada aula en concreto. Os vamos a presentar los proyectos que están actualmente publicados, son 12, y tenemos en principio proyectos para primero y segundo de la ESO, que son 6 proyectos. Quizás comentar que estos proyectos, todos ellos parten de un reto lingüístico comunicativo, que vamos a decir que es la producción final y que es el motor de la secuencia. Son diferentes y también trabajan en todos estos proyectos diferentes. Su eje de organización o de secuenciación de los proyectos es la tipología textual propia de la educación secundaria obligatoria. Alguno de ellos, por comentar un poquito más, ya veis que trabajan texto expositivo, instructivo, narrativo, texto descriptivo, narrativo argumentativo, etcétera. Alguno de ellos, como por ejemplo Contágiate de lecturas, es un proyecto que puede ser fácilmente internivelar, porque esa es otra característica de estos proyectos, que fácilmente se pueden modificar o reutilizar para otros niveles, para otros cursos. En tercero de la ESO tenemos 5 proyectos, de ellos 2 vamos a decir que son lingüísticos, entre comillas, y otros 3 se dedican a trabajar educación literaria como marca el currículo de este curso. Trabajamos en los proyectos que están dedicados a la literatura, trabajamos la Edad Media, trabajamos el Renacimiento y trabajamos el Barroco, y se trabaja con los clásicos, con fragmentos, con textos seleccionados, etcétera, y todos ellos tienen como producción final la recreación de un fragmento o de un texto clásico y su adaptación a otro género textual diferente, trabajando la intertextualidad. También es curioso o interesante notar que, el proyecto para cuarto de la ESO, como veis, se está construyendo, hay solamente una unidad publicada. ¿Tú qué harías para cambiar el mundo? Pero esperamos que salga a la luz en febrero el primer REA de la parte de educación literaria de cuarto, que se engloba dentro de un megaproyecto que se llama Somos Literatura. Habrá cinco proyectos y que parten de la idea de que hay que preservar la literatura porque muchas veces los textos, la literatura se han considerado peligrosos, y ese es el trabajo del alumnado. Comentaros por qué es interesante, que hay también publicadas 29 secuencias didácticas que se pueden utilizar en primero, segundo, tercero de la ESO, pero fácilmente adaptables también a otros cursos, que son, diríamos, el proyecto dividido en 3 secuencias, pero 3 secuencias que son completas, que tienen sentido en sí mismas, esto es importante, no son un trozo cortado al azar, y que digamos que en vez de trabajar con un enfoque de trabajo por proyectos, se estarían más bien desarrollando el enfoque de trabajo por tareas. Por comentaros alguna característica de los principios metodológicos que hemos intentado que se reflejen en todos los proyectos, algunos de ellos que hemos seleccionado. El primero sería quizás el partir de un reto comunicativo, de un reto lingüístico comunicativo, y comentar que todo lo demás que aparece, actividades, contenidos, etcétera, está al servicio de conseguir ese reto comunicativo, que por lo tanto modificamos la selección y la secuenciación de contenidos y actividades propia de la materia o habitual en la materia. Están estructurados en fases, como ocurre con los proyectos, tienen una portada, una fase inicial donde se presenta, donde se trabajan conocimientos previos, la motivación, y después normalmente tres secuencias que digamos son la fase de desarrollo, en las cuales se consiguen los aprendizajes y se intenta desarrollar las competencias necesarias para conseguir el producto final. La última secuencia es siempre la fase de aplicación y comunicación, en la que se desarrolla y se difunde el producto final, el reto que responde al reto comunicativo. Otros 2 principios metodológicos que comentaríamos sería la importancia de la evaluación, entendida como evaluación formativa,
que sirve para impulsar el aprendizaje. Bueno, hay una abundancia de plantillas que ayudan a llevar al aula esta evaluación formativa, coevaluación, autoevaluación, listas de control, con una especial referencia a lo que puede ayudar, digamos, dentro de la evaluación formativa al desarrollo de la metacognición, de autorregulación del alumnado. En todos los proyectos y a través de diferentes herramientas, diario de aprendizaje, semáforo de mi aprendizaje, una historia de mi aprendizaje, hay siempre propuestas de autorregulación, de metacognición al final de cada una de las secuencias para desarrollar competencias como aprender a aprender, por ejemplo. El aprendizaje cooperativo está presente en muchas de las actividades que se proponen, con plantillas, orientaciones o estrategias propias del aprendizaje cooperativo. Y después, otro factor es la integración de las TIC, porque no solo es importante en cuanto al soporte digital en estos proyectos, sino también en relación a que se trabajan los aspectos de la competencia digital que deben desarrollar los alumnos y alumnas. En cuanto, por ejemplo, a la consecución, al trabajo de la búsqueda, tratamiento, selección de información o en torno a la utilización de diferentes herramientas para realizar los productos finales, ya que la mayor parte de productos finales se propone que se realicen en soporte digital. En principio, bueno, pues os daríamos las gracias hasta aquí porque estas serían, bueno, brevemente las ideas que os hemos querido presentar, que pensamos que podrían describir el proyecto y damos la voz a otros compañeros. Y, bueno, luego... Muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Bueno, pues mira, una de las cosas que has comentado, el hecho de que sean modificables, el hecho de que sean recursos educativos abiertos facilita que sean adaptables y modificables para adaptarlos a nuestro aula, a nuestro contexto. Incluso, como comentabas, Marimar, mezclarlos con otros recursos, modificarlos, hacer adaptaciones. Y en este sentido, Itziar, además de crear algunos de estos recursos que nos han presentado, has utilizado esos recursos en el aula y también has hecho adaptaciones, modificaciones, remezclas. Entonces, cuéntanos un poquito esa experiencia tuya. Muy bien. Voy a compartir una presentación y bueno, pues como ha comentado Cristina, voy a presentar algunas experiencias con REA que he llevado al aula y que supone una adaptación y modificación de recursos educativos abiertos, porque aunque es posible utilizar el recurso tal y como ha sido creado, una de las mayores fortalezas de los REA reside precisamente en la posibilidad que ofrecen de modificarlos para adaptarlos a nuestro contexto, a nuestro alumnado y, en definitiva, pues a nuestra realidad educativa. Y bueno, he seleccionado 4 recursos en los que he realizado diferentes tipos de modificaciones. En el primero de ellos se ha adaptado un recurso de lengua para utilizarlo en lengua, pero en un nivel educativo diferente, de segundo de la ESO a cuarto de la ESO. En el segundo caso, se han mezclado 2 recursos de lengua para crear otro distinto y además el recurso creado también se ha utilizado en un nivel educativo diferente al que estaban pensados los recursos originales. En el tercer caso se ha producido un cambio de etapa educativa, ya que se ha modificado un recurso de primaria, un recurso interdisciplinar de primaria, para utilizarlo en secundaria y para la asignatura de lengua castellana y literatura. Y en el cuarto caso hay un cambio de materia. Se ha utilizado un recurso de historia para crear uno de lengua. Y estos son pues algunas de las opciones que se pueden hacer y que son una muestra pequeña pues de las infinitas posibilidades de aplicación que ofrecen los REA. Bueno, voy a hablar de cada uno de estos recursos, pero muy brevemente, cada una de estas adaptaciones. Voy a empezar por nuestro juego de mesa, que es un recurso de lengua que creamos Marian Calvo y yo para el CEDEC, y en él se propone la creación de un juego de mesa con el objetivo de repasar contenidos ortográficos y además se trabajan los textos instructivos porque el alumnado tiene que crear un manual de instrucciones y un video tutorial en el que explican de forma más o menos exhaustiva pues, las mecánicas y las dinámicas del juego, ¿no? A la hora de modificar este recurso, respeté la estructura del REA original,
pero como iba a ser utilizado en un nivel educativo superior, pues además de trabajar la ortografía, pues también incluimos contenidos morfológicos y sintácticos. Y los alumnos tuvieron que crear también un juego de mesa con su manual de instrucciones, por lo tanto también trabajamos el texto instructivo y sustituimos el vídeo instructivo que aparecía en el recurso original por una presentación en la que los diferentes equipos explicaban a sus compañeros y compañeras de clase pues, el proceso de elaboración del juego, así como las instrucciones pues, básicas para jugar con él. Estos son algunos ejemplos de juegos creados por los alumnos en los que se ve bueno, pues que utilizaron tanto formato analógico como digital porque bueno, pues tuvieron las dos opciones y bueno, ahí están las tarjetas pues, con las preguntas sobre cuestiones lingüísticas. El segundo recurso del que voy a hablar es Taller de Poesía, que es un ejemplo de combinación de dos recursos. Un mundo de poesía, que es un recurso creado por Blogueando para el CEDEC, y Poetízate, que es un recurso perteneciente al proyecto CREA de la Junta de Extremadura y cuya autora es Francisca Sánchez González. En estos tres recursos, el alumno reflexiona sobre la poesía, analiza y selecciona poemas y luego recrea textos poéticos utilizando diferentes formatos de presentación. El producto final de un mundo de poesía es la creación de un árbol poético que recoja todas las producciones generadas por el alumnado a lo largo del proyecto. En Poetízate se les invitaba, digamos, al alumnado a participar en una especie de recital de poesía también, pues con todas sus producciones poéticas, con las que habían generado a lo largo del proyecto. Y en Taller de Poesía, en lugar de un recital poético o en lugar de un árbol de poesía, pues lo que tuvieron que crear es algo físico, concretamente un labbook, para unar pues también todas las producciones que habían generado a lo largo del proyecto. Estos son algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, aquí se ve pues eso, que aparece un caligrama, una nube de palabras, un código QR para el videopoema y selecciones de poemas, entre otras cosas, y este es otro ejemplo. En el tercer caso, Tiene Truco, es un recurso interdisciplinar del proyecto EDIA, el CEDEC, que está dirigido al tercer ciclo de primaria y cuyas autoras son Berta Martínez, Susana López y Begoña Márquez. En este recurso se trabaja el mundo de la publicidad y el aprendizaje cooperativo y el desafío final consiste en la realización de una campaña publicitaria para pues para poner de relieve los beneficios tanto personales como sociales del aprendizaje cooperativo. Y para eso el alumnado tenía que investigar y elaborar un perfil de cliente. De este recurso, Tiene Truco, surgió Somos un equipo, en el que se respeta la estructura del REA original, pero modificando algunos aspectos. Por ejemplo, pues el mapa conceptual que aparecía en el recurso original se sustituyó por un mapa mental en clave de Visual Thinking y los contenidos lingüísticos se adquirieron aquí, en este caso, más fuerza y más complejidad, teniendo en cuenta que iban a ser trabajados en lengua castellana y en un nivel educativo superior. Y el producto final era pues, un cartel publicitario con su correspondiente eslogan. Y bueno, estos son algunos ejemplos de carteles y de mapas mentales pues, que generaron los alumnos en el centro. Y esta infografía del CEDEC pues lo que muestra es la difusión de este recurso, ¿no? Este recurso se difundió en las redes, la modificación, Somos un equipo, se difundió en las redes y eso facilitó pues, que muchos docentes se animaran también y llevaran estas propuestas al aula, ¿no? Si Tiene Truco, pues surgió Somos un equipo, se llevó a cabo en diferentes centros académicos durante el mismo curso escolar y además en ese mismo curso escolar Maru Domenech de l'IES Ataulfo Argenta de Castro Urdiales modificó el recurso creando un nuevo recurso al que llamó Nos Equipamos y cambió el producto final, que en lugar de ser carteles publicitarios, pues fue un decálogo del buen equipo. Esto es un ejemplo. Bueno, y luego además este recurso sigue vivo y sigue utilizándose y enriqueciéndose a través de distintas propuestas y por poner solamente un ejemplo, en el IESO Sierra de la Mesta, en Badajoz,
estuvieron utilizando Somos un Equipo durante 3 años consecutivos y transcurridos esos 3 años decidieron adaptar ese recurso e introduciendo aspectos relacionados con la metodología ágil. Y bueno, estos son ejemplos de enriquecimiento de un recurso que es un poco, pues, redunda en beneficio, es para beneficio de todos, vamos. Y en el cuarto caso voy a hablar de un recurso que titulé Por un mundo mejor y que procede o me inspiré, vamos, en un recurso de historia, Ojos que no ven, realizado por Ana Basterra. Y bueno, lo llevé al aula a principios del curso pasado. En el recurso de lengua se trabajan los objetivos de desarrollo sostenible, los textos argumentativos y el discurso oral. Y el producto final consiste en un discurso oral ante la ONU en la que los alumnos defienden un tema relacionado con un ODS de los que han elegido. Y bueno, esta era nuestra manera de contribuir entre todos, pues, a construir un mundo mejor, ¿no?, que es el título del proyecto. Y bueno, simplemente quería decir que esto es una muestra de que a la hora de entrar en el buscador, a la hora de buscar recursos para utilizar en el aula y entrar en el buscador de recursos del CD, que no tenemos por qué limitarnos solamente a realizar un filtrado por materia y por nivel educativo, que podemos ir más allá, ¿no? Porque aparecen muchos recursos en este repositorio y aunque no estén dirigidos específicamente a nuestra materia o a nuestro nivel educativo, pueden convertirse en fuente de inspiración, pues que nos abran nuevas posibilidades y nos muestren, pues, otros caminos. Y esto, sin más. Muchas gracias. Estupendo. Pues muchas gracias, Itziar. Bueno, pues esta es un poco la visión, por un lado de las creadoras, por otro lado de creadora y también que ha utilizado, modificado, adaptado. Y ahora vamos a dar paso a dos docentes que nos acompañan hoy, que han utilizado los recursos EDIA en el aula. Sergio Mata tiene una larga trayectoria ya utilizando los recursos de este proyecto de Hacemos Cosas con Palabras en su centro. Entonces, claro, a mí me gustaría que nos contase por qué, porque como novedad puedes decidir utilizar unos recursos que encuentras en la red, pero el hecho de que año tras año continúes utilizando los recursos en el aula con distintos grupos de alumnos, pues creo que es una señal de que confías en la calidad de estos recursos y un poco porque nos cuentes también tu experiencia con ellos. Buenas tardes. Bueno, principalmente llevamos al aula, aplicamos y usamos y adaptamos estos recursos en el aula porque principalmente desarrollan las competencias comunicativas en el estudiante. Antes Marimar lo había comentado, son recursos que se caracterizan porque posibilitan el desarrollo de las destrezas comunicativas en el alumnado, a la vez que, bueno, por medio de los contenidos específicos del área y los contenidos temáticos que podamos adherirle, a la vez que las competencias claves que están asociadas a los distintos criterios de evaluación que compone el currículo de lengua, ¿no? Hay muchas propuestas publicadas en la red, como conocemos, y sin embargo, yo considero que hay, bueno, pocas excelentes propuestas que nos permitan trabajar con recursos educativos abiertos, en este caso, y que tengamos la seguridad de que lo que estamos implementando en el aula, pues tiene un impacto significativo en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Como digo, al alumnado lo que le aporta es la posibilidad de que el aula se convierta en un centro de trabajo que le permite colaborar, cooperar, comprender, analizar, imaginar, crear, en definitiva, pues trabajar distintos niveles cognitivos, de los menos desafiantes a los más desafiantes, y la posibilidad de poder conectar la realidad que habita el alumno con la escuela, ¿no? Y yo considero que una de las claves de calidad en el diseño de estos recursos educativos abiertos del proyecto EDIA
está en la importancia de la didáctica con la que están creados, ¿no? Teniendo en cuenta que, como comentaba anteriormente Marimar, pues bueno, pues se debe, el diseño de estos recursos se debe a una estructura que forma parte de un marco común, donde hay un reto comunicativo que es muy importante, que es el que llama la atención, y luego, bueno, pues un conjunto de secuencias didácticas que están enmarcadas dentro del currículo procesual, que en definitiva lo que permite es dejar tiempo al aprendizaje de las destrezas comunicativas que vayamos a trabajar, ¿no? Y bueno, pues actividades, hay distintos tipos de actividades más motivacionales y actividades de reflexión, de aprendizaje, bueno, bueno, pues actividades un poco más enfocadas a la creación de producto, ¿no? A la vez, sí son muy importantes las actividades que están un poco enfocadas a la gestión del pensamiento, ¿no? Y a la implementación, bueno, a la inclusión de la actividad metacognitiva que favorece la autorregulación del proceso de aprendizaje. De forma sistemática, trabajando estos aspectos con los alumnos, pues evidentemente se ve un impacto bastante significativo y positivo, ¿no? En relación al docente, bueno, lo que me aporta es, como decía anteriormente, es la seguridad de llevar a cabo una propuesta de calidad. Y bueno, claro, pero que Sergio Mata diga esto, bueno, porque Sergio Mata tampoco, bueno, no es una autoridad, Sergio Mata no es nadie como para decir esto, ¿no? No tiene rigor esto. Y esto lo digo porque, bueno, se está llevando a cabo una investigación científica con la Universidad de Jaén, concretamente con el Departamento de Didáctica de las Ciencias, y hay ya un primer adelanto en este estudio de 3 fases, en el que demuestra que las características didácticas de estos recursos pues son fiables y bueno, pues tienen un nivel elevado, alto o muy alto en cuanto al diseño. Por tanto, bueno, pues es un aspecto también muy importante a tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo. Y luego, otra de las cuestiones que nos aporta como docentes es el hecho de las características propias que supone pues trabajar con recursos educativos abiertos realizados en la herramienta Excel Learning. La facilidad, la accesibilidad de poder modificarlos, adaptarlos, atendiendo a la realidad del aula que tenemos. Y bueno, pues es un factor muy importante también el hecho de que en todos los recursos aparezca una guía didáctica en el que, en este caso, la autoría de los recursos, blogueando, porque estamos hablando del proyecto Hacemos Cosas con Palabras, pues nos permite, bueno, pues que todos los elementos del currículum estén interrelacionados. El docente de lengua que se acerque a este tipo de recursos, pues va a comprobar cómo se alinea el objetivo de aprendizaje con el criterio de evaluación y que a través del contenido, pues bueno, pues vamos a desarrollar esas competencias claves que en definitiva es lo que estamos llamados, a lo que nos obliga la normativa. Entonces, aunque ciertamente tenemos la oportunidad de modificarlo, de adaptarlo, pero sí es una guía fundamental para desarrollar las competencias del estudiante por medio de la implementación de las metodologías centradas en este, ¿no? Entonces, bueno, por eso para mí el llevar a cabo los recursos educativos y el tener la posibilidad pues de adaptarlos implica diseñar un mundo mejor. Diseñar un mundo mejor desde el aula con la posibilidad de interrelacionar las competencias y el conocimiento, pues el aprendizaje que va surgiendo
a lo largo del desarrollo bien del proyecto, si es un REA, un conjunto de secuencias didácticas, o es una secuencia didáctica, si es la que vamos a llevar a cabo, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Sergio. De nada. Bueno, y José Luis, tú llevas poquito aplicando los recursos EDIA, lo tienes muy reciente, ese primer momento en el que te encuentras con esos recursos. Entonces, me gustaría que nos contases un poco cómo fue ese primer momento de conocer los recursos, de aplicarlos en el aula, qué dificultades encontraste, cómo lo resolviste, qué resultados has visto que han dado en el aula, con el alumnado, en tu práctica docente. Muchas preguntas te hago. Buenas tardes. Mira, yo voy a hablar un poco de mi experiencia y ya que estamos hablando de recursos educativos en abierto, me vais a permitir que use las siglas de REA, las mismas siglas de los recursos, pero las voy a transformar, ¿no? Para yo contar mi experiencia. La R de reales, porque para mí cuando yo me acerqué al proyecto EDIA, vi que los recursos no eran como un libro de texto de los que ya tenemos, en los departamentos, sino que eran auténticos, que eran rigurosos y además, gracias a las muestras compartidas de compañeros por Twitter, que fue por donde yo lo conocí, yo podía ver lo que los niños trabajaban y lo que los niños aprendían. Bueno, y como ha dicho mi compañero Sergio, además, estos recursos cuentan con estudios cualitativos y cuantitativos que se están realizando por la Universidad de Jaén, que no solo ponen en valor la calidad, sino la efectividad y la productividad en el alumnado y en el profesorado. La E de R de reales, E de eficaces, ya que introducir este tipo de materiales en mis clases no suponía un esfuerzo titánico y sobrehumano, y quiero por favor que esto quede claro, porque la verdad es que como ha dicho Itziar, todo está colgado y además está organizado con criterios pedagógicos eficaces y claros. Y además los proyectos tienen unos hilos conductores atractivos y motivadores. Fundamentalmente me gustan porque inciden en la evocación de lo ya aprendido, que bueno, por eso favorece la evaluación formativa. Y la metacognición está presente a través de los diarios de aprendizaje, a través de los cuales mi alumnado es consciente de su propio proceso. Y a mí eso me parece básico, es decir, me parece como una de las incorporaciones que yo he podido meter en mi clase, gracias al uso de estos recursos, porque ellos son conscientes de en qué fallan y qué pueden mejorar durante el proceso de aprendizaje. R de reales, E de eficaces y A de adaptables. Y ya de esto ya han hablado mis compañeros, ¿no? Por favor, que nadie se asuste cuando vea la longitud de un REA, ¿no? Porque de verdad se pueden adaptar perfectamente al contexto, al aula, al grupo de alumnos donde se vayan a implementar. Bueno, de hecho es lo bueno de la amplitud, ¿no? Que te puedes quedar con lo que te venga bien. Estos recursos, además, por ser amplios, ofrecen diferentes posibilidades. Tanto es así que si ya, pues, quien ya lleve un tiempo y se quiera animar, se puede descargar el archivo ELP y a través de la herramienta Excel Learning puede montar digitalmente su propia adaptación. Yo, después de haber implementado durante un curso así de forma regular estos recursos, ahora estoy en el momento de modificar con ese learning los recursos, ¿no? Quería dejar estas ideas claras porque me parecen significativas para entender mi experiencia en el aula. En concreto, y yo sobre todo quiero que mi intervención sirva para aquellos que nos estén escuchando, para aterrizar, ¿no?, en lo que yo he hecho en mi aula y cómo puede servir o inspirar, no voy a decir, bueno, es un poco atrevido, ¿no?, quizás, pero que pueda animar a alguien que nos esté escuchando para poder utilizarlos en su aula. Mira, en concreto voy a contar cómo yo tuve el año pasado un grupo de segundo de ESO, un tanto turbulento, en lo que las cosas que yo había hecho siempre no me funcionaban. Entonces,
Yo había probado algunas actividades del proyecto, de los recursos REA del proyecto EDIA, sueltas que me parecían interesantes y demás, pero no me había aventurado a implementar una secuencia completa, ¿verdad? Entonces yo empecé en el segundo trimestre adaptando el REA ¿Quieres conocer mi localidad? Para la unidad integrada de bilingüismo de mi centro, cuya temática paraguas era la ciudad. Además, según la programación del departamento, yo tenía que trabajar los textos descriptivos y los textos expositivos, los rasgos lingüísticos propios de estos textos y, por supuesto, las destrezas comunicativas básicas, especialmente la oralidad y la escritura. Entonces, nosotros utilizamos las varias secuencias del REA original, cuyas autoras son Irene, Adela y Mar, blogueando, pero lo que hicimos fue cambiar el producto final. El producto final de este recurso es la creación de un folleto turístico, pero mi alumnado ya lo había hecho el curso anterior. Por lo tanto, decidimos cambiarlo por hacer unas audioguías de nuestra ciudad, de Málaga. Lo que más destacaría de esta experiencia fue cómo el alumnado aprendió a informarse a través de Internet, a seleccionar información de calidad y gracias a los modelos que utilizamos y a la elaboración y a la reelaboración de los borradores, pues al final se nos quedó unas audioguías pues bastante decentes, bastante dignas, primero en papel, ¿no? Primero por escrito, y después ya pasamos al formato oral. La sorpresa vino cuando pues, uno de mis alumnos, uno de los que estaba más desmotivados en el anterior trimestre, que se le daba bien la informática, montó para reunir todas las audioguías de la clase una página web de audioguías de Málaga. Y bueno, la historia llegó hasta el ayuntamiento, ¿no? Pero la verdad, para mí lo más importante era cómo se habían motivado y cómo habían aprovechado lo mismo que yo pretendía trabajar de la forma de siempre, hacerlo de una forma mucho más interesante y mucho más productiva para ellos. Como me había ido tan bien con esta experiencia, no dudé en trabajar lo que me tocaba después en la programación con una secuencia de REA. En concreto, me tocaban los textos narrativos. Así que cogí una secuencia del REA Historias de ayer para la gente de hoy, en concreto la llamada Historias, 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 cuya tarea final es la elaboración de un cuento. Entonces, yo trabajé otra vez las destrezas básicas, trabajé los elementos de la narración y con la excusa, entre comillas, de esa tarea final de la elaboración del cuento, pues trabajamos el texto narrativo. Además, estos cuentos que nosotros hicimos de forma individual en este grupo, los presentamos al concurso literario de la biblioteca del centro, por eso cambiamos un poco, digamos, los requisitos que tenía que tener ese cuento, y era la motivación, ¿no? para realizar estos cuentos. Os tengo que confesar que ninguno de mis niños ganó, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me importa es que la verdad lo hicieron estupendamente y salieron unas historias muy, muy chulas. Y bueno, y el curso, pues ya, la verdad que esto no tiene por qué ser habitual, pero terminó a lo grande, porque ya mis niños estábamos metidos en la dinámica, ellos me pedían más, ellos no querían que yo les volviera a dar clases sin estos recursos. Entonces, en el tercer trimestre a mí me tocaba trabajar la poesía, en concreto la métrica, un repaso de métrica y las figuras literarias, ¿no? Los recursos literarios. Entonces nos unimos Sergio Mata con sus alumnos de primero de ESO y Mariló Pérez y sus alumnos de segundo de ESO del Instituto Pérez de Guzmán de Ronda, e hicimos una adaptación compartida de algunas secuencias del REA Un mundo de poesía, en el que al final crearon videopoemas. Estos videopoemas fueron valorados por los alumnos de los otros dos colegios, de los otros dos centros, los de Sergio y los de Mariló. Y bueno, y ya la verdad tuvimos una experiencia muy bonita porque tuvimos un encuentro virtual las 3 clases para poner en común la experiencia y lo aprendido durante el proceso.
yo creo que mis niños, mis alumnos lo disfrutaron, los alumnos de Sergio y de Mariló y ellos también lo disfrutaron, yo lo disfruté y creo que fue una experiencia muy buena para todos. Y en definitiva, yo lo que os quiero decir es que, según mi experiencia, el alumnado fue el principal beneficiario de que yo utilizara estos recursos. Evidentemente no es una fórmula mágica, ¿no?, para todos, porque ya sabéis que hay niños distintos, ¿no? Porque no todos aprenden igual, no todos están interesados en los mismos temas, pero lo que sí pude yo comprobar es que la gran mayoría del grupo, un grupo, como ya digo, bastante turbulento, se sumó al carro. Y yo me quedo con eso, la verdad. Vale, pues muchas gracias, José Luis. Bueno, yo supongo que también cuando tú empezaste a utilizar estos recursos, José Luis, entraste en las redes docentes concretamente de las de lengua y supongo que ahí también el apoyo del resto de docentes o el poder comentar con otros docentes en tu misma situación te ayudaría en este sentido, ¿no? Al aplicar los recursos. Por supuesto, yo entré en contacto con Sergio Mata porque coincidimos en un curso aquí en Málaga y él fue el que me invitó al grupo de docentes de lengua, ¿no? En el que la verdad desde el principio he encontrado apoyo, me han resuelto dudas y sobre todo en esta aventura no me he encontrado solo, ¿no? Siempre que he necesitado consejos, sobre todo porque ellos tienen mucha experiencia, ¿no?, en la implementación de estos materiales en clase, pues siempre me han ayudado. Aquí en estas charlas pues estamos unos cuantos, ¿no?, que pertenecemos al grupo de EDIA de lengua, pero la verdad que somos un grupo bastante grande y lo que más me gusta es que siempre que planteas una duda o siempre que se plantea alguna cuestión, siempre hay gente que te contesta y te ayuda. Bien. En este sentido, Sergio, ¿quieres tú añadir algo al tema de las redes, al tema de lo que aporta a los docentes el pertenecer a una de estas redes docentes? Es verdad, hay que decir que no son redes numerosas porque lo que pretendemos es que en estas redes haya gente que realmente esté aplicando, que tenga interés, un cierto compromiso a aplicar los recursos, ¿no? Entonces está un poco limitado a esta circunstancia. Entonces, cuéntanos, Sergio, ¿tú qué crees que puede aportar este grupo a los docentes? Bueno, en efecto, como resultado de pertenecer a la red docente de Dialengua puede ocurrir lo que ha comentado José Luis, es un fiel ejemplo, o llevar a cabo, tener experiencias colaborativas, o bien en un mismo centro o en centros, en fin, de la geografía nacional. Bien, generalmente tenemos la red docente de lengua se mueve bien, es decir, en vía Twitter y en vía Telegram. El grupo de Telegram ciertamente es un grupo donde se comparten más cuestiones acerca del desempeño profesional a partir del uso, de la adaptación de estos recursos educativos abiertos del proyecto EDIA. Y bueno, es un grupo serio, como bien has comentado, un grupo que siempre está dispuesto a colaborar y a participar en beneficio de, bueno, pues de la práctica docente de cada uno. Es cierto que se caracteriza por la horizontalidad y el liderazgo compartido y distribuido y creo que eso es un aspecto que es muy, muy importante. Nosotros, como bien decía José Luis, somos una representación porque somos aproximadamente unos 53 personas las que formamos ese grupo y bueno, esa sería una parte, la posibilidad de tener un debate o diálogo didáctico con las creadoras, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo la propuesta, que si necesitamos adaptar, pues es un espacio de consulta y es muy útil. Creo que es una fuente de aprendizaje muy necesario en este tiempo en el que los docentes tenemos la posibilidad de conectar, de dialogar
y de llevar a cabo estas propuestas tan interesantes. Y luego, por otro lado, está Twitter, que en definitiva los miembros del grupo lo que hacemos es documentar el proceso de aplicación del recurso o de adaptación del mismo. Y la publicación de la documentación del proceso pues es muy útil, no solo para dar a conocer que este tipo de recursos son fundamentales para en definitiva, paliar esa necesidad, como venimos defendiendo, de desarrollar las destrezas comunicativas básicas en los alumnos, sino también como una evidencia más a la hora de reflexionar de cómo se ha ido aplicando y en sucesivas ocasiones, pues qué aspectos hay que mejorar a la hora de aplicar. Bueno, y otra forma, pues también la posibilidad de conectar en abierto con otros compañeros pues que van haciendo el seguimiento de lo que se va trabajando. Sí. Estupendo. Yo quería, comentar, al hilo de lo que has dicho, la importancia de la documentación, porque la documentación del proyecto realizada a través de Twitter lo que muestra es que estos materiales no son un proyecto, no son unos materiales artificiales de laboratorio, sino, perdón, que son unos materiales reales. Efectivamente, la importancia de la documentación y la visibilización del uso. Lo que, como ha comentado Luis, ¿no? Muchas veces ver lo que estaba haciendo Sergio, por ejemplo, ¿no? O Itziar, otras personas, ver lo que hacen los alumnos, ver los productos, ¿no? Yo creo que anima, ¿no? A decir, bueno, esto parece que puede funcionar, ¿no? O sea, claro, realmente todo lo que contáis, los que estáis poniéndolo en práctica, ¿no? Que a nosotras, claro, nos encanta la idea de ver que por lo menos lo que estás haciendo tiene alguna utilidad, ¿no? Pues yo creo que eso es el principal motivación para que otra gente se acerque, ¿no? Y bueno, un poco en la línea también de recomendar, que decías, ¿no? Que íbamos a ver un poquito también recomendaciones, ha habido muchas, ¿no? Sobre todo de los que estáis usándolo, pero nosotros igual queremos destacar también esa que hemos enseñado muy rápidamente, porque claro, con el tiempo tampoco se podía entrar, esas secuencias que están sacadas de los proyectos y que quizá para personas que nunca se han acercado a un proyecto de trabajo, ¿no? Les puede parecer como muy, ¿no? Esto es muy largo, esto es muy complicado, aunque como ha dicho José Luis, pues no parece que sea tampoco un esfuerzo titánico, pero quizá esas secuencias pueden ser una forma de empezar, ¿no? Porque son secuencias sacadas del proyecto, tienen su propio producto final, bueno, son como una tarea, un pequeño proyecto, vamos a decir, ¿no? O un proyecto en miniatura. Y puede ser una forma también de que la gente se anime a utilizar, a empezar, ¿no? A acercarse a los proyectos. Mira, acabo de poner en el chat el enlace del artículo de presentación de esas 29 secuencias didácticas, ¿vale? Para quien esté interesado que lo pueda consultar. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí que me gustaría pues hacer esa ronda de como recomendaciones para los docentes que nos estén escuchando ahora y no hayan utilizado estos recursos nunca. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué recomendaciones le darías? Pues un poco lo que ha comentado, perdón, Adela, sí. Adela, sí. No, Sergio, vosotros primero. Brevemente para que nos dé tiempo a todos a comentar. Sí. Mi experiencia fue, es decir, el primer acercamiento que tuve fue llevando secuencias didácticas de los proyectos y lo que yo destaco fundamentalmente de por qué llevé al aula estos recursos es porque llevaba tiempo reflexionando que el paradigma de la enseñanza de la lengua materna ha de cambiar. Es decir, hemos de pasar necesitaba recursos, guías de orientación, con el objeto de que el alumnado quizás a lo mejor debe pasar de no solo saber cosas de la lengua, sino a saber hacer cosas con la lengua. Y estos recursos
marcan un antes y un después en mi carrera como docente, puesto que se asienta una parte reflexiva importante en el que, bueno, pues no solo permite conocer aspectos lingüísticos, sino también a saber hacer cosas pues con la lengua, ¿no? Y es fundamental, creo, y importante. Gracias, Sergio. Adela, ¿ibas a comentar? Sí, a ver, yo lo que iba a comentar es eso, que la parte que nos toca a nosotras, detrás de cada uno de los proyectos, hay cientos de horas de trabajo porque el ser tres también es una manera, ¿no? De que discutamos mucho cada una de las producciones que sale, cada una de las actividades con las visiones que tenemos cada uno. Entonces, bien, terminan los proyectos, entonces recomendaciones para los docentes. Bueno, primero tienen que tener muy claro qué es lo que quieren trabajar. No vale ir a salto de mata. Antes lo decía José Luis, no quiero trabajar este tipo de texto, vale, voy a ver qué tengo. Y una vez que lo encuentras, entonces ver de qué manera puedes adaptar ese proyecto. Si los proyectos originales parecen demasiado largos en el tiempo y estás acostumbrado a trabajar con secuencias más breves, pues el trabajar con esas 29 secuencias puede ser una ayuda importante. Y luego el hecho, lo hemos comentado todos, ¿no? El hecho de que sean abiertos y de que tú puedas decidir en un momento determinado, voy a trabajar una semana con este aspecto que es el que me interesa. No atragantarse. Si no estás acostumbrado, empezar poco a poco, ir decidiendo y bueno, pues al final acabas metiéndote hasta dentro con los proyectos. Y eso es adictivo. Gracias. Es adictivo. Como los readictos. Itziar. Bueno, yo Perdón. creo que ya han dicho mis compañeros así lo más importante, pero bueno, simplemente subrayar que estos recursos que tienen una estructura modular, que no es necesario aplicarlos en su totalidad y que, como ha dicho Adela, pues es mejor ir poco a poco. No hay profesores igual que ya tienen más experiencia en la aplicación de recursos similares a los recursos educativos abiertos y se pueden lanzar a la piscina, o muy atrevidos, ¿no? Y se lanzan a la piscina de repente, ¿no? Pero bueno, para el que tiene un poco de miedo, pues que se vaya acercando poco a poco, que empiece, también lo ha comentado antes José Luis, ¿no? Pues utilizando partes de los recursos y después que se animen a utilizar un recurso entero y después ya que el siguiente paso sería modificar los recursos ya existentes, ¿no? Ese es el proceso un poco normal, aunque soy consciente de que hay mucha gente valiente por ahí que los coge y les da una vuelta y acierta la primera, ¿no? Pero bueno. Gracias, Itziar. ¿Y José Luis? Vamos, yo creo que mi propia experiencia que he contado lo dice, ¿no? Todo, porque yo lo recomendaría. En este grupo que yo lo apliqué el curso pasado, las dinámicas cambiaron, los chavales estaban expectantes a ver qué actividad le ibas a proponer o la tarea final. Sin darse cuenta, ellos iban mejorando su aprendizaje en la materia y bueno, y como los recursos están colgados en la red, yo solo tenía que seleccionar lo que iba a ir utilizando, lo que iba a ir adaptando, por lo que no supone un esfuerzo titánico pasarse al mundo rea, ¿no? Y convertirse en readicto. Yo creo mis propios materiales, he utilizado y he bicheado, investigado multitud de recursos, pero sinceramente el efecto que yo vi en mi aula con esto y los estudios de calidad que se están llevando a cabo lo demuestran, pues no lo había conseguido con otros. Quizás probablemente ya como última cosa, ¿no?, que se podemos decir sobre esto, lo que ha citado José Luis antes, la importancia de que cuando el alumnado comienza a trabajar de esta manera, son ellos los que difícilmente te dejan volver atrás, ¿no? Al paradigma del libro de texto, del enfoque gramatical, transmisivo, etcétera. Ellos te piden, ¿cuándo vamos a hacer otra vez? Porque constituyen en sí una experiencia de aprendizaje, una experiencia positiva. Y como dice el poema, pues quien lo probó bien lo sabe, ¿no? Y una vez probado, continúas.
Exacto. Estupendo, gracias. Bueno, mira, 2 cositas antes de terminar. Bueno, ya hemos visto que creo que ha quedado claro a lo largo del webinar que se trata de propuestas de calidad, propuestas que son adaptables, que son abiertas y sobre todo creo que nos dan muchas ideas y también, que es muy importante, muchos materiales complementarios, rúbricas, plantillas, guías, enlaces, mucho material que podemos reutilizar. Incluso si no queremos utilizar un REA completo, ni siquiera una secuencia didáctica porque no me atrevo, pero hay muchas ideas que podemos poner en práctica en el aula. Es otra cosa que queríamos. Ideas, sí, efectivamente los productos finales, las tareas intermedias y luego los materiales que no he dicho antes en la presentación y quería mostraros ahora la web para que veáis que todos los materiales que están asociados, ya digo, guías, rúbricas, escalas de valoración, checklist y demás, las podéis encontrar aquí en el banco de rúbricas y otros documentos de CEDEC, pudiendo filtrar por materias, por nivel educativo, tipo de documento y tipo de producto, una producción digital, escrita, producción oral y en todos los casos, como todos los recursos que tenemos en CEDEC, son abiertos, son descargables y modificables. Tenéis siempre, pues en este caso, tenéis aquí el documento correspondiente y lo podéis descargar en PDF o en LibreOffice para que cada uno lo pueda adaptar, ¿vale? Y modificar siempre con la licencia by SA. Eso era una de las cosas que quería decir. La segunda que quería decir es que ahora mismo está abierta la convocatoria del curso tutorizado de los cursos tutorizados del INTEF, entre los cuales se encuentra uno de creación de recursos educativos abiertos para la enseñanza, en los que se enseña qué son y qué beneficios tiene el usar recursos educativos abiertos y se enseña también a manejar Excel Learning y a modificar recursos existentes con Excel Learning para adaptarlos a nuestro aula. Está abierto hasta el 31 de enero. Ahora en el chat os voy a dejar el enlace para las personas que quieran apuntarse a este curso, que además los tutores son excelentes. Entre ellos aquí tenemos a Itziar, por ejemplo, que es una de las tutoras del curso y bueno, y que ayudan un montón a los participantes. Y por último, agradeceros, por supuesto, a los asistentes, a los que estáis viendo el webinar y, por supuesto, a Sergio, Irene, Mar, Adela, Itziar y José Luis por haber compartido con nosotros Gracias a este vosotros. ratito, por estar ahí Gracias. siempre Gracias. y por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchas gracias y mañana es el último webinar, EDIA, dedicado a los recursos de inglés para secundaria y a ICLE para primaria. ¿Vale? Y ya está. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.